Saludos muchachos, quien habla para ustedes la profesora Saima Ernestina Tovar del subproyecto Lógica Jurídica. En esta oportunidad nos corresponde estudiar el módulo 3, que trata sobre los vicios de la argumentación, cuyo contenido está dividido en 3 unidades. La unidad número 1 trata sobre las generalidades de los vicios de la argumentación. La unidad número 2, generalidades sobre las falacias formales. La unidad número 3 trata sobre las generalidades sobre las falacias no formales. Procedo a leer el índice y contenido de este estudio. En la unidad número 1, que habla sobre las generalidades de los vicios de la argumentación, nos vamos a encontrar con los siguientes conceptos. ¿Qué se entiende por vicios de la argumentación? ¿Qué es la falacia? ¿Qué es sofisma? ¿Qué es paralogismo? Tipos de falacias formales y no formales. En la unidad número 2 nos encontramos con generalidades sobre las falacias formales, reglas para la validez del silogismo categórico, silogismo y sus premisas, el silogismo y sus términos. En la unidad número 3 nos encontramos con generalidades sobre las falacias no formales, falacias inbounds, vicios de la palabra, sofismas verbales donde están equívocos, anfibologías, énfasis, combinación o composición, que es la falsa combinación, y división. Luego tenemos las falacias in re, que son vicios de la cosa. También más adelante encontramos los sofismas de contenido, ac bacalum, ac hominem, ac hominem circunstancial, ac ignoratium, ac populum, ac verecaudiam, ac misericordiam, falsa causa, petición de principio, pregunta compleja, accidente, accidente inverso, ignoratio eleanci. Me disculpan la mala pronunciación, pero en la diapositiva que les voy a subir para este estudio se encuentran escritas correctamente. Unidad número 1, módulo 3. Generalidades de los vicios de la argumentación. ¿Qué se entiende por vicios de la argumentación? Son llamados como falsos razonamientos, es decir, son deficiencias o fallas que los respectivos argumentos presentados puedan contener, ya sea de manera deliberada o accidental, que buscan conseguir con su tesis sean aceptadas o acogidas como verdaderas. Y estos vicios se pueden agrupar en 3 categorías principales: falacias, paralogismo y sofismas. ¿Qué es falacia? Errores en el razonamiento. La falacia es un argumento inválido o que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a las demás personas involucradas en la situación, mientras que otras se cometen sin intención, debido a descuidos o ignorancia. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. En resumen, las falacias son argumentos que parecen válidos, pero no lo son. ¿Qué es sofismo? Es cualquier declaración falsa que aparenta haber sido obtenida mediante una metodología sistemática. Se le da este nombre a la argumentación viciosa usada de mala fe, es decir, cuando voluntariamente y con toda conciencia se requiere engañar usando argumentos totalmente falsos. En otras palabras, sí hay intención de engañar. En resumen, son errores intencionales o engañosos diseñados para persuadir una idea, un concepto, un razonamiento. ¿Qué es paralogismo? El paralogismo, como vicio de la argumentación, es la presentación de argumentos que parecen similares en su estructura o contenido, pero que en su análisis
revelan una falta de conexión lógica para la conclusión final. Es decir, es un error involuntario en la lógica o en la forma de razonar. Resumen, el paralogismo es un argumento o razonamiento erróneo, pero no necesariamente intencional, que se presenta como válido, a diferencia de la falacia y el sofisma, que es usado con toda la intención de engañar o persuadir. Ejemplo, un abogado podría argumentar que como la ley penaliza la compraventa de armas a menores de edad, también se debe penalizar su uso en caso de legítima defensa u otros casos en los cuales no interviene la intención de matar. Ahora vamos con los tipos de falacia, formales y no formales. Las falacias formales son razonamientos no válidos, pero que a menudo se aceptan por su semejanza con formas válidas de razonamiento o inferencia. Se da un error que pasa por inadvertido. Ejemplos de falacias formales: afirmaciones del consecuente, negaciones del antecedente, silogismos disyuntivos, falaz. Ahora vamos a desarrollar cada una de ellas. En cuanto a la afirmación del consecuente, esta falacia se produce cuando, admitiendo una relación de causa-efecto entre dos hechos y ocurriendo el efecto, se dice que ocurre también la causa. Ejemplo, si llueve, se mojan las calles. Las calles están mojadas. Luego podemos concluir que ha llovido. Aunque en este ejemplo parezca que la conclusión es correcta, no es así, ya que lo que realmente dice la implicación es que si llueve se mojan las calles. Relación causa-efecto, pero no sugiere nada acerca de la posibilidad de que el efecto, las calles mojadas, se produzca debido a cualquier otra causa, camión de riego, el rocío de la mañana, entre otros efectos. Negación del antecedente. En esta clase de falacia formal, el razonamiento se articula como si al negar una premisa, la conclusión de ésta tuviera que ser necesariamente falsa. Ejemplo, si estudio mucho, sacaré la máxima nota. Así que si saco la máxima nota, habré estudiado mucho. En cuanto al silogismo disyuntivo falaz, cuando una de las posibilidades queda afirmada, se asume que la otra es falsa. Por supuesto, esta conclusión no se deriva de las premisas. Ejemplo, puedes comer o ducharte si lo deseas. Te estás duchando, así que no vas a comer. Esta falacia no es tal cuando la disyunción es exclusiva o A o B. Falacias no formales. Son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es de acuerdo para justificar la conclusión a la que se requiere llegar. Se quiere convencer no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes o incluso irracionales. Ejemplos de falacias no formales: de relevancia, de inducción deficiente, de presuposición, de ambigüedad. Falacia de relevancia. Apelación a la emoción. Argumento ad populum. También conocida como falacia de apelación a la multitud o sofisma populista. Se comete esta falacia en dos casos: o bien cuando se hace un llamado emocional a la opinión pública con la finalidad de obtener la aceptación de una determinada conclusión sin sustento lógico, o bien cuando solamente se apela a la mayoría. Ejemplo, voy a votar
para las próximas elecciones a concejal por Pedro Pérez, porque Pedro Pérez es amante a los animales y se necesitan leyes proteccionistas que se ejecuten dentro del municipio. Falacia de inducción deficiente. Argumento por ignorancia. Ad ignoratiam. Falacia en la que una proposición se sostiene como verdadera solo porque no se ha probado que es falsa, o falsa solo porque no ha probado que es verdadera. También se conoce como ad ignoratiam, es decir, esta falacia ocurre cuando la única razón que se da para afirmar algo es que no hay todavía una realidad o que es imposible establecer una prueba en contra. Ejemplos: el diablo existe porque nadie ha podido probar lo contrario. La Tierra no es el único planeta con habitantes porque nadie ha recorrido el universo completo, que es infinito. Falacia de presuposición. Es una suposición injustificada, a menudo sugerida por las formas como se formula el argumento. Esta puede ser deliberada o un descuido. Ejemplos: cortar a una persona con un cuchillo es un crimen. Los cirujanos cortan personas con cuchillos. Por lo tanto, los cirujanos son criminales. Falacia de ambigüedad, también denominadas falacias de claridad o verbales, corresponden a la clasificación de las falacias no formales. Estas surgen cuando la conclusión se logra mediante el uso incorrecto de las palabras, manipulándolas de forma engañosa. La ambigüedad de los términos empleados hace que sus significados cambien suficientemente durante el curso del razonamiento, haciéndolas falaces. Los tipos de falacia de ambigüedad tenemos el equívoco, la anfibología, la composición, la división, el énfasis o acento. Voy a desarrollar cada una de ellas. El equívoco se produce por la confusión que generan los distintos significados de una palabra o frase utilizada en el mismo contexto. Ejemplo, premisa 1. La heroína es perjudicial para la salud. Premisa 2. María es una heroína. Conclusión: María es perjudicial para la salud. La anfibología consiste en la argumentación sobre premisas ambiguas en razón de su estructura gramatical. Dicho de otro modo, se refiere a la falta de claridad en los enunciados. Ejemplo, premisa 1. Pasaremos por el parque y por el zoológico. Premisa 2. Te esperamos allá. Conclusión: ¿dónde le esperan? ¿En el parque o en el zoológico? La composición. En esta se expresa que el todo también debe ser de la misma naturaleza que sus partes, es decir, lo que es verdadero para el todo lo es para las partes. Ejemplo, premisa 1. Los limones son muy ácidos. Premisa 2. La torta de limón lleva limones. Conclusión: como la torta de limón lleva limones, entonces es muy ácida. La división. De manera contraria a las falacias por composición, las de división suponen que lo que es cierto con relación al conjunto es cierto también para cualquiera de sus partes. Ejemplo, premisa 1. La Universidad del Norte es de primer nivel. Premisa 2. Los estudiantes de la Universidad del Norte son todos de primer nivel. Conclusión: todos los estudiantes de la Universidad del Norte son de primer nivel porque la Universidad del Norte es de primer nivel. El énfasis o acento. Estas falacias se cometen en el momento en que el argumento es pronunciado por su autor con acento inadecuado.
estas también denominadas falacias de ambigüedad fonética, y resulta de una incorrecta entonación o pronunciación que ocasiona el errado entendimiento por parte del interlocutor. Ejemplo: la violencia física es altamente perjudicial. Al ocurrir la mayor entonación en la palabra física, el interlocutor puede concluir que otros medios de violencia como la verbal y la psicológica no son perjudiciales. Ahora vamos a desarrollar la unidad 2 del módulo 3, que se trata sobre generalidades sobre las falacias formales, reglas para la validez del silogismo categórico, silogismo y sus premisas, el silogismo y sus términos. En las reglas para la validez del silogismo categórico tenemos: un silogismo es válido si no cumple alguna de las siguientes reglas. En caso contrario, es válido. Si la conclusión es negativa, una premisa debe ser negativa. Y recíprocamente, si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa. 3. El término medio debe ser distribuido en al menos una premisa. Si un término es distribuido en la conclusión, entonces debe ser distribuido en una premisa. Al menos una premisa debe ser afirmativa. Ningún silogismo categórico que tenga las dos premisas negativas es válido. Si una premisa es particular, la conclusión debe ser particular. Si ambas premisas son particulares, entonces no hay conclusión válida. Utilizando las reglas anteriores, determina la validez de los silogismos siguientes. 1. Todos los A son B. Todos los C son B. Todos los C son A. Solución. 2. Todos los mortales son humanos. Todos los humanos son psicólogos. Todos los psicólogos son humanos. 3. Todo hombre es un animal. Ninguna piedra es un hombre. Ninguna piedra es un animal. 4. Algunos abogados no son inteligentes. Algunas personas inteligentes son ricas. Algunos abogados son ricos. 5. Todos los estudiantes de física son buenos en matemáticas. Algunos almerienses son estudiantes de física. Algunos almerienses son buenos en matemáticas. 6. Todos los B son A. Ningún C es B. Algunos A no son C. Un término de una proposición se dice que es distribuido si el enunciado se refiere a todo ítem de su categoría. Ve la tabla siguiente. Hay una pequeña tabla que dice modo A, B. Modo. Todos los A son B. A distribuido, B no distribuido. Modo. Algunos A son B. A no distribuido, B no distribuido. Modo. Ningún A es B. A distribuido, B distribuido. Modo. Algunos A no son B. A no distribuido, B distribuido. Lo que yo acabo de decir, háganlo en una hojita para que puedan visualizar mejor lo que se dice. Soluciones a los ejercicios sobre silogismo. 1. Inválido, no cumple regla 2. 2. Inválido, no cumple regla 3. 3. Inválido, no cumple regla 3. 4. Inválido, por regla 6. 5. Válido, 6 válido. Ahora voy a desarrollar la unidad 3 del módulo número 3, que trata sobre generalidades sobre las falacias no formales. Dentro de las falacias no formales encontramos falacias in voz, vicios de la palabra, sofismas verbales, dentro de las cuales tenemos equívocos, anfibología, énfasis, combinación o composición, falsa composición y división. Falacias in re, que es vicios en la cosa. Tenemos también luego sofismas de contenido. Dentro de los sofismas de contenido tenemos ad baculum, ad hominem, circunstancial, ad popolum,
ac misericordiam, petición de principio, accidente, ignoratio electi, ac hominem, ac ignoratiam, ac verecundiam, falsa causa, pregunta compleja, accidente inverso. Procedo a desarrollar la unidad 3 del módulo 3. Falacias in voz, vicios de la palabra. Es que aparecen en razonamientos cuya formación contiene palabras o frases cuyos significados oscilan y cambian de manera más o menos sutil en el curso del razonamiento. Sofismos verbales. Tenemos equívocos, anfibología, énfasis y división. Equívocos. Un razonamiento es falaz por equívoco cuando, sin darnos cuenta, se usa dentro del mismo contexto una misma palabra con diferentes significados literales. Anfibología. Un enunciado es anfibológico cuando su significado es confuso, debido a la manera descuidada, torpe o incorrecta en que sus palabras están combinadas. Énfasis o prosodia. Consiste en el cambio de significado de un enunciado, como consecuencia de resaltar o destacar enfáticamente alguna parte del mismo. Combinación o composición, falsa composición. Reciben este nombre dos tipos de razonamientos falaces distintos pero relacionados entre sí. División. Consiste esta falacia en el error inverso a la falacia de composición. El primer tipo consiste en razonar falazmente al atribuir las propiedades de un todo a cada una de sus partes. El segundo tipo consiste en atribuir las propiedades de una clase o colección a cada uno de los miembros de la clase o elementos de la colección. Falacias in re, vicios en la cosa o error en la cosa. Es una falacia que se basa en errores de razonamiento sobre la realidad o in re sobre la cosa. Ejemplo, creer que todos los peruanos son asesinos. Pedro es peruano. Otro ejemplo, el cartón piedra al mojarse se rompe. El closet es de cartón piedra. Ahora vamos con sofismas de contenido. Ac baculon. En realidad no es un argumento, pues no busca convencer ni persuadir, sino que es lisa y llanamente una amenaza más o menos disimulada de hacer uso de la fuerza en caso de que el receptor no realice lo que se le pide. Ac hominem. Consiste en dirigir la discusión no sobre la cosa en cuestión, sino sobre el hombre que la sostiene. Ac ignoratiam. Es una falacia que se comete al inferir la verdad de una proposición a partir de que no se haya podido probar su falsedad. Ac hominem circunstancial. Es un tipo de razonamiento que se construye a medida de la persona a quien se dirige, apoyándose en las convicciones del interlocutor. Ac populum. Estos son argumentos dirigidos al pueblo. Ac ignoratiam. Es una falacia que se comete al inferir la verdad de una proposición a partir de que no se haya podido probar su falsedad. Ac veracundiam. Esta argumentación viciosa reside en defender una opinión sin presentar pruebas, solo apelando a una autoridad que la defiende o la ha defendido. Ac misericordiam es la apelación a la piedad para lograr convenimientos o convencimientos cuando se carece de argumentos. Es una falacia que consiste en la manipulación de los sentimientos para evitar un castigo. Falsa causa. Se apela al sentimiento de misericordia. Petición de principio. Es una falacia que ocurre
cuando la proposición a ser probada se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Petición de principio. Falacia que se comete cuando nos quieren demostrar algo metiendo ese algo en la misma demostración. Pregunta compleja. Es una falacia lógica que ocurre cuando alguien hace una pregunta que presupone algo que no ha sido probado o que no ha sido aceptado por todas las personas implicadas. Accidente. Se define como accidente a cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina, ocasionada por un agente externo involuntario. Da lugar a una elección por accidente, fuera para el caso general. Ignoratio electi es la falacia informal de presentar un argumento que puede ser en sí mismo válido, pero no aborda el tema en cuestión. Hasta aquí el módulo 3 y sus respectivas unidades 1, 2 y 3. Bueno, muchachos, a escuchar entonces este audio tipo vídeo, para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones para formular de manera conjunta la próxima evaluación de este módulo. Hasta la próxima.